Bien, vamos a continuar con el libro de Génesis. Vamos a retomar con la meditación de la palabra. Habíamos estado considerando hasta el capítulo 27, habíamos visto lo que había acontecido en esta familia y vamos a retomar en el nombre del Señor Jesucristo a partir del capítulo 28. Génesis capítulo 28 y el versículo 1. Y dice así la palabra de Dios: Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: No tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré
para ti. Bueno, aquí en este capítulo 28 vemos uno de los pasajes más interesantes que encontramos aquí en el Antiguo Testamento. Habíamos estado considerando acerca de esta familia y habíamos visto el interés de Jacob y inducido por su madre para ganar la bendición. Ellos tenían este deseo, si bien Dios ya le había prometido, pero ya estuvimos considerando en el capítulo anterior la actitud y todo lo que ocurrió y cuál fue el resultado, cómo él terminó huyendo de Esaú. Y varias cosas encontramos aquí. En primer lugar, en los primeros versículos vemos que Isaac le llama, le bendice y le dice que no tome mujer de las hijas de Canaán, sino que vaya a Padán Aram. Padán Aram, su nombre significa su rescate es pleno y nos habla del Calvario, Y vemos aquí el deseo y el propósito. Y varias cosas vemos en los primeros versículos. Esaú también busca agradar a su padre, pero sin discernir. Dice en los versículos, del versículo 7 al versículo 9, nos relata cómo Esaú buscó una esposa para él. Y aquí vemos en este cuadro, representa a los creyentes que tiene una revelación muy pobre, no sabe diferenciar y le parece simplemente por intuición que está cumpliendo la voluntad de Dios. Pero el punto que vamos a considerar es aquí en este capítulo que acabamos de leer, cómo Dios empieza a tratar con Jacob. Dios va a tratar con Jacob. El viaje, la dirección de este viaje. Dice el versículo 10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Estaba viajando hacia el este, o sea, hacia la salida del sol. Y eso nos habla de ir hacia una revelación. Y encontramos aquí, en este cuadro, cómo Dios salió al encuentro de Jacob. Jacob, él anhelaba y deseaba la primogenitura, pero no vemos que él tenga una intención de buscar a Dios, al menos en ese momento. Pero Dios se va a manifestar en su vida. Y dice aquí la palabra de Dios que él avanzó, y dice el versículo 11, y este versículo es realmente muy interesante. Dice, y llegó a un cierto lugar. Él iba, si nosotros miramos en lo natural, él va huyendo, va buscando una solución a su problema, pero Dios tiene otro propósito. Como hemos visto en otras ocasiones, Dios, nuestro Dios, Él tiene preparado la escena, tiene preparadas las personas y su propósito se va a cumplir en tiempo y forma. Nuestra parte es aceptar la forma de Dios. Nosotros a veces pensamos que son casualidades de la vida, que conocemos a ciertas personas, casualidades de la vida que escuchamos la palabra de Dios, pero esa cosa, como dice un hermano, no existe, no existe la casualidad. Él llegó a un cierto lugar, pero Dios tenía preparado ese lugar y Dios va a tratar con este hombre, Jacob. Él va huyendo, él ahora ya no tiene el afecto de su mamá ni de su papá, no hay cosas materiales, no hay nada que proceda de la mano del hombre, él está solo caminando. Y dice, llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto
y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Esto es realmente muy extraño, porque los que hemos estado así a campo traviesa, a veces por funciones, como fue en mi caso, una función militar, nunca tomaríamos una piedra para apoyar nuestra cabeza. Hay otras cosas, hasta una madera es más blanda, pero este tomó una piedra, dice, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. ¿Y qué es lo que él va a ver en este sueño? Bueno, en primer lugar, como dije, él está despojado de todas las cosas que le pueda haber provisto su familia natural. Él va a echar mano de las piedras. ¿Y quién produjo las piedras sino Dios? Y dice que él soñó y vio, como recién leímos, una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Prestamos atención a la descripción de este sueño. No dice, él tomó y puso la escalera. No, dice que la escalera ya estaba ahí, dice. Estaba apoyada en ese lugar. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, y el verso 51, podemos leer esa porción. Juan, capítulo 1, y el versículo 51, el Señor Jesús le dijo así a su discípulo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta escalera nos comunica o nos relaciona con Dios. Pero ya aquí vemos dos cosas que Dios preparó en la escena. En primer lugar, una piedra. ¿Qué es el hombre? Habíamos leído en el libro de Génesis, en el comienzo, para ser más exacto, los que toman nota, capítulo 2, verso 7, que Dios tomó del polvo y formó al hombre. Y ahora vemos aquí un hombre de polvo apoyando su cabeza sobre una piedra. Y este es un precioso y tremendo cuadro de lo que estamos considerando aquí de la casa de Dios. Nosotros humanamente llegamos a la casa de Dios y nuestro reposo, nuestro lugar seguro es Cristo, la roca eterna. Aquí vemos este cuadro, vemos también la escalera que ya estaba puesta en ese lugar. Y dice el versículo 13: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Bueno, vemos la presencia de nuestro Dios. Jacob no tuvo nada que hacer en ese lugar. Él no hizo la escalera, él no fabricó la piedra, él simplemente tomó y Dios empezó a revelar a su vida. ¿Y qué más vamos a encontrar aquí? Bueno, Dios habla en ese lugar y se presenta, dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Seguramente él se habrá sentido reconfortado de que Dios le conocía. Él conocía a su abuelo, conocía a su papá, y en medio de esa soledad y de esa experiencia habrá reconfortado su corazón. Y esto es otra cosa que ocurre cuando nos acercamos a Dios. Él conoce nuestras circunstancias y Él habla para confortar nuestra vida y para alentarle.
Bueno, ¿qué más vamos a ver aquí en esta porción? Bueno, Él se presenta como el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. En todo momento Dios se presenta como el Dios de la promesa. Pero también habíamos visto lo que representa cada uno de estos hombres usados por Dios. Habíamos visto en Abraham el Dios que nos llama, y encontramos en Isaac el Dios que nos enriquece, el Dios que nos enriquece desde que nacemos. Y Él le comunica que varias cosas que van a suceder. ¿Qué sorpresa habrá tenido Jacob? Él seguramente estaba angustiado por lo que estaba pasando, estaría ansioso porque no sabía qué iba a ser su futuro, pero ahora Dios se manifiesta y le va a aclarar varias cosas. Y así también ocurre con nosotros. Llegamos al Evangelio y Dios se empieza a manifestar, se empieza a dar a conocer, se empieza a revelar. Y si nosotros consideramos en la palabra de Dios, todos aquellos que fueron hombres y mujeres de fe han recibido visiones de Dios, revelaciones. Y hay varios pasajes en la Escritura, simplemente voy a hacer mención de algunos. Encontramos a José en el libro de Génesis capítulo 37. Encontramos a Abraham, Génesis capítulo 15 y el verso 1. Le encontramos a Samuel, primera de Samuel capítulo 3. Le encontramos a Pedro allí en esa casa junto al mar, justamente en una curtiembre donde se ablandaban los cueros. Y Dios lo ablandó a Pedro también y le enseñó que no llame inmundo lo que él ha limpiado. Bueno, Hechos capítulo 10, el verso 10 en adelante habla de eso. También le encontramos al apóstol Pablo y encontramos a Daniel. A Pablo le encontramos en Hechos capítulo 16 y a Daniel en el capítulo 7 y capítulo 8 de su libro. Revelación. Dios se revela a nuestras vidas. Y así también en este tiempo. Dios, nuestro Dios, es el mismo de ayer. Dice el apóstol Pablo, el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios se revela. ¿Y cómo se revela? Bueno, esa revelación siempre está relacionada a su palabra. No hay otro tipo de revelación. Cuando alguien no tiene doctrina, cuando alguien no fue enseñado correctamente, cree que recibe revelaciones, algo extraña, y cuando uno va a la Escritura no tiene nada que ver. Bueno, Dios se va a revelar a nuestra vida y lo que va a hacer es confirmar la palabra de Dios. Aquí lo que vemos, Dios se presenta y le habla, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Mateo capítulo 22, vemos cómo Dios en su soberanía cumplió su propósito. Aquí mismo vamos a ver ahora en breve la promesa de Dios. Mateo capítulo 22 y el versículo 32. Mateo 22, verso 32, dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que que se presenta ahora a este joven temeroso, lleno de ansiedades, también se transformó en el Dios de él mismo. Y así Dios tan generosamente se presenta para ser nuestro amado Dios, nuestro poderoso y soberano Dios.
Como dijimos, Jacob no tuvo que hacer nada, él escucha. Y vamos a ver cuál es esta promesa. Dice, versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Dios se manifestó a Jacob y le dio esta promesa tan segura. Dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué preciosa promesa de gracia. Porque en ningún momento le dice, vos vas a tener que hacer así y vas a tener que hacer tal cosa. Dios se comprometió. Y así también ocurre con nosotros. Encontramos el Dios de Jacob es el Dios que transforma lo que parece algo sin sentido, porque Jacob nunca estuvo buscando esta situación y nosotros también experimentamos así. A veces ni sabemos cómo llegamos al Evangelio y mucho menos al Evangelio de la gracia. A veces pensamos que fue una mera casualidad. Pero Dios tenía preparado, como dice acá, un cierto lugar. Un cierto lugar. Gracias al Señor por esos ciertos lugares que Él prepara. Allí está la piedra, allí está la escalera, allá está su palabra, su presencia y su promesa. Y qué lugar tan grato. ¿Cómo se sentiría Jacob esa noche en la inmensidad de esos campos, solo, en la oscuridad? Y ahora Dios se revela de esta forma. Y dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y mire la reacción del verso 17. Bueno, dice, tuvo miedo. Tuvo miedo. Y dice, cuán terrible es este lugar. Bueno, así es la reacción de nuestra vieja creación. Cuando no tenemos revelación ni hemos crecido, la presencia de Dios nos da miedo, porque no le conocemos. Y a veces, tal vez no con nuestras palabras, pero con nuestros hechos, cuán terrible es este lugar, dice. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿De dónde habrá sacado ese aceite? Bueno, no sabemos. Pero este derramamiento de aceite, lo que primero en el versículo anterior para él era algo terrible, que Dios estuviera ahí. Algo que le asustaba. Ahora él seguramente meditó y es un lugar de gozo. Él derrama aceite en ese lugar como testimonio. Dios sale al encuentro del hombre, así como salió al encuentro de Jacob. Y él puede descansar en sus promesas. Justamente veíamos hace poco Efesios capítulo 2, verso 6. Vamos a leer lo que dice esa porción, esta carta que escribió el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2. Dice en el versículo 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y no termina ahí. Mire lo que dice el verso que sigue.
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sentado en los lugares celestiales, nos hizo sentar. Este es un lugar donde descansamos en las promesas de nuestro Dios. Y Dios se comprometió con Jacob y también se compromete con todos los que creemos. Y dice en Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, Él va a terminar esa obra. Por supuesto que si nosotros miramos nuestra condición, nos vamos a decepcionar. Pero si le miramos al Señor, su grandeza, su soberanía, su poder, entonces seguro que Él va a terminar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que ya nuestra vida llegaba al final? Así como le pasó a Moisés, que dice que él cuidaba ovejas de su suegro y llegó a un monte que estaba ubicado al límite del desierto. Siempre que pensamos en Moisés decimos, fue el pastor más educado e instruido de la historia de la humanidad. Cuidaba ovejas por año. Y si usted lee el Salmo 90, se va a dar cuenta que él estaba esperando su final, por lo que dice ahí. Pero Dios tenía otro propósito. Y así también nosotros nos identificamos con David, cuando en el Salmo dice, Dios cumplirá su propósito en mí. O sea que no es por nuestra condición ni por nuestras capacidades, sino por la fidelidad de nuestro Dios. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 y el verso 10. Dice así la palabra de Dios, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y note lo que dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso amamos tanto la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos revelado el propósito de Dios. Vemos sus promesas, vemos su forma, y por eso nuestra vida se llena de esperanza. Porque no miramos nuestra condición. Todos somos hombres y mujeres limitados, pero el poder es de nuestro Dios. Y la fidelidad es la fidelidad de nuestro Dios. En 1 Corintios capítulo 15 vemos como referencia con respecto a este punto que recién meditábamos de las dos actitudes de Jacob. 1 Corintios capítulo 15 y el verso 46 dice así, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Le vemos a Jacob, Dios está tratando con él y así también trata con nosotros. Si por un momento miramos nuestra experiencia en el Evangelio, ¿cómo es que llegamos a encontrar este lugar Betel? ¿Cómo es que Dios empieza a revelar? En este lugar no hay esfuerzo humano, pero hay todo lo que necesita el ser humano y sobre todo los hijos de Dios, Betel. Y dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, verso 19.
E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Dios le acaba de decir, no te dejaré. Pero no le vamos a criticar a Jacob porque nosotros somos iguales. Escuchamos la palabra y al rato estamos ahí como Jacob. Bueno, dice, vamos a recontar otra vez. Y dice, y esta piedra, verso 22, que he puesto por señal, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esta piedra, como sabemos, esta piedra nos habla del Señor Jesucristo. Y bueno, vemos el trato de Dios. Dice el capítulo 29, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Bueno, aquí encontramos el desarrollo de este viaje y donde él está llegando. Y dice, juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él le dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Él les dijo, está bien, y ellos dijeron, bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas, y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Varias cosas hemos visto aquí en la vida de Jacob, pero hay una cosa que es primordial. Dios está tratando con Jacob. Dios va a transformar a este hombre que tiene toda la intención de ayudar a Dios, de aprovechar todos los negocios, todas las ventajas posibles. Dios va a tratar. Y así también Dios trata con cada uno de nosotros. Y desde aquí al final del libro vamos a ver la escuela de Dios, la escuela del desierto, como dicen algunos hermanos. Dios va a transformarle.
Dios va a empezar a tratar con la vida de Jacob. Él está llegando a este lugar y Dios tiene en la escena cada personaje necesario para este trato. Bueno, encontramos aquí primeramente, él llega a este lugar, encuentra tres rebaños. Versículo 2 dice, miró y vio un pozo en el campo y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Bueno, estos 3 rebaños representan a Israel, a los gentiles y a la iglesia de Dios. Y vemos en las cartas del apóstol Pablo, él recibió esta revelación. 1 Corintios capítulo 10, 3 grupos con los que Dios trata. 1 Corintios capítulo 10 y el verso 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hay 3 rebaños en aquel lugar y hay un pozo. Este pozo nos habla de Cristo, proveyendo todo lo que el ser humano necesita, ya sea para salvación o ya sea para que los hijos de Dios crezcamos y avancemos en nuestra vida de fe. Vemos también una piedra aquí y nos hace recordar en Juan cuando habla de Lázaro, tapado su tumba por una piedra que habla de la incredulidad del hombre. Bueno, y encontramos también aquí este reencuentro familiar. Van llegando los rebaños y Jacob, él sigue mostrando su personalidad. Él llega, ¿se acuerda lo que él hacía en su casa? Él era un hombre que vivía en su casa, pero él ahora acá le da opinión a los pastores y ya va a tener el primer sinsabor de su jornada. Bueno, como dije, vemos la mano de Dios que empieza a trabajar. Y así también muchas veces ocurre con nuestra vida. Escuchamos a otro y después queremos opinar. Pero no hay nada mejor que el testimonio personal de nuestra propia experiencia. Jacob llega a ese lugar, seguramente se habrá sonrojado, porque él, muy tranquilo, él da su opinión. Pero enseguida le van a enseñar realmente cómo es. Él llega a la casa de Labán y seguramente estaba muy cómodo, disfrutando ahí de su familia, habrán hablado tantas cosas familiares, estaría tan cómodo ahí almorzando, cenando, y lo estaban mirando. Y se acercó Labán y le dice en el verso 15, ¿por ser tú mi hermano me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. No es lo mismo alguien que está cómodamente en una casa invitado a alguien que dice, bueno, a partir de ahora vos vas a ser empleado acá. Bueno, Jacob se habrá tenido en su corazón, habrá dicho, yo estaba tan bien en mi casa. Bueno, pero Dios empieza a tratar. Aparentemente son cosas triviales, pero Dios empieza a moverse y Dios va a empezar a hacer una obra preciosa en este hombre. Y así también pasa circunstancias en nuestra vida, a veces nosotros ni caemos en cuenta. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Bueno, Dios está en control. Si cada uno de los que estamos aquí y de los hermanos que escuchan hemos sido llamados con este propósito, Dios toma el compromiso y Él lo va a hacer así. Dice Él aquí en estos versículos, en respuesta a lo que le dice Labán, dice, versículo 16, Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió,
Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. 2 mujeres, una, por lo que vemos aquí en la palabra, muy atractiva, pero la otra parece ser que no era tan atractiva, porque vemos la descripción. En el verso 17 describe los ojos delicados de Lea, pero a Raquel recibe más elogios. Bueno, estas 2 mujeres es muy interesante, porque el deseo, el amor y la pasión y el palpitar del corazón de Jacob era por la más bella. Y esto nos habla de Cristo y nuestras bodas con Cristo. Cuando nos enamoramos del Señor, enseguida queremos que el Señor venga, que todo se termine e ir a gozar por la eternidad. Pero Dios tiene otro propósito. Antes de ir a esa parte tan linda, tan dulce, bueno, primeramente vamos a tener que experimentar nuestra vida con esta mujer que no es tan agraciada. Y así habla de nuestra experiencia. Lea, su nombre significa cansada, y nos habla de las experiencias de la vida penosas. Como dicen vulgarmente, le tocó bailar con la que era más fea, dice. Y así también con nosotros. Nosotros anhelamos las cosas celestiales, eternas, y vivimos en un mundo donde todo se degrada. Nosotros, nuestros cuerpos se degradan, las familias se desarman, se nos caen los pelos, se nos va la economía. Y decimos, pero ¿cómo puede ser? Estoy anhelando por algo eterno, pero mientras tanto estoy aquí en este mundo. Hay una palabra que los científicos utilizan que se llama entropía. ¿Escuchó hablar de esa palabra? Todo tiende a degradarse, todo. Fíjese que una persona se ducha, se seca con la toalla y la toalla está sucia. ¿Qué pasó? Todo. Deje un coche en un galpón unos años y después vaya a ver los defectos que tiene. Todo en esta vida se degrada. Esa familia hermosa que disfrutamos, de golpe Dios empieza a llamar a nuestros seres queridos, se empieza a desarticular las congregaciones. Bueno, bailamos con la más fea, vivimos con la más fea, pero estamos llenos de esperanza porque Él ya había visto a Raquel. Y así también nosotros por la fe le vemos al Señor Jesús. Dice Pedro: ¿a quién amáis? Dice, sin verle. Nosotros con el ojo de la fe. Y dice el verso 28, e hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y en los versículos que sigue, vamos a ver uno de los pasajes más llenos de enseñanza, pero también uno de los cuadros más tremendos de la convivencia humana.
Dios va a tratar con Jacob y no tenga duda que lo va a hacer. ¿Cómo habrá sido la convivencia en ese lugar? Ahora van a venir los hijos. No había pañales como hay ahora, pero había conflictos familiares. Y lleve presente que Dios utilizó mayormente para transformar a Jacob su familia. Y así Dios hace con nosotros, utiliza nuestra familia natural o nuestra familia de la fe. Y si somos entendidos, tal vez vamos a pasar como pasó con Jacob. Dice en el verso 25 que por la mañana él se despertó y cuando vio su realidad dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pero gracias al Señor que su palabra nos dice, ¿qué es esto? El camino a la gloria. Que el Señor les bendiga ricamente. Hasta aquí nomás.